Bien, ya lo decíamos en nuestros titulares, España, Irlanda y Noruega anunciaron sus planes de reconocer formalmente a Palestina como Estado la próxima semana, en una medida que la verdad podría tensar aún más las relaciones entre Europa e Israel. De hecho, Israel ya llamó a consulta a los embajadores israelíes en Irlanda y Noruega, mientras que advirtió a España de las graves consecuencias que tendría si se lleva finalmente a cabo. Bueno, para más detalles vamos a tomar contacto con Fernando Estensoro, él es analista internacional de la USACH. ¿Cómo estás, Fernando? Muy buenas tardes y muchas gracias por este contacto. Hola, ¿cómo estás? Bueno, también buenas tardes y mucho gusto poder conversar con ustedes. Igualmente, Fernando. Bueno, ¿qué tan potente es esta señal que ha tomado tanto España como Noruega e Irlanda? Bueno, es una señal, como tú señalas, bastante significativa, ¿ya? Porque la Unión Europea son 27 estados, ¿ya? Y son pocos los que reconocen al Estado palestino. Entonces, de los 27, solo 8 reconocen al Estado palestino. Entonces, que se sumen estos 3 países, que son bastante importantes, bastante significativos, y el anuncio de que después se sumarían otros 3 más. O sea, quizás de aquí a un tiempo más vamos a haber aumentado de 8 a 12 los estados de la Unión Europea que reconocen al Estado palestino. Y eso, sin lugar a dudas, es un golpe, por así decirlo, a la política de Netanyahu. Eh, porque la Unión Europea, o sea, como te decía, hay una mayoría que no está reconociendo hasta el momento al Estado palestino. Además que Estados Unidos, ¿no es cierto?, el Reino Unido y el G7 tampoco lo reconocen. O sea, esto ha sido, entonces el hecho de que en el bloque occidental, liderado por Estados Unidos, cada vez más países de la Unión Europea empiecen a reconocer el Estado palestino, eso va directamente en contra de la política histórica y estratégica que ha tenido, por así decirlo, el bloque occidental liderado por Estados Unidos, en donde la Unión Europea es un jugador absolutamente significativo. En ese sentido, Fernando, se podría reforzar quizás la causa palestina a nivel mundial, pero por el otro lado también se van a tensar aún más las relaciones entre Europa e Israel. Es decir, estuvimos hablando también de que el día de ayer el jefe de gobierno español, Pedro Sánchez, incluso dijo palabras bien drásticas. Dijo: Netanyahu no tiene un proyecto de paz para Palestina, y dijo que está generando mucho dolor y rencor en Gaza. Son declaraciones bastante fuertes, ¿no? Claro, o sea, por eso te decía, esto es un tema que indudablemente va a aumentar la tensión política en el Medio Oriente, ¿ya? Si tú quieres, en el fondo lo que estamos viendo es que el orden mundial se está desordenando hace ya rato. Entonces, es indudable que esto, más sumado a las fuertes condenas que varios países también, estos mismos países de la Unión Europea, han realizado a la política que está llevando Netanyahu en la Franja de Gaza. Entonces, indudablemente, esto es, por así decirlo, está mostrando una suerte de división entre los halcones de Estados Unidos y sus aliados, o de Occidente, para hablar en geopolítica global, ¿no? O sea, habla mucho de Occidente y los que estarían retando la supremacía de Occidente liderada por Estados Unidos, como los BRICS, China, etc. Bueno, pero también está demostrando que al interior del bloque occidental hay discrepancias en cuanto a cómo entender y cómo desarrollar una política exterior, sobre todo en un reordenamiento del sistema internacional. Que estamos en medio de ese proceso, un proceso que puede ser bastante largo y puede ser extraordinariamente tenso y conflictivo, ¿ya? Entonces, aquí claramente hay discrepancias estratégicas, ¿no? Y en este caso se reflejan en relación a apoyar o no apoyar la política que está llevando Israel bajo el liderazgo de la actual coalición de gobierno que es liderada
liderada por Netanyahu. Entonces, este tema se ha politizado a nivel mundial. En Estados Unidos tú estás viendo las movilizaciones estudiantiles que ahora están en Europa, están llegando a Chile. Esto está creciendo, ¿ya? Esto se puede transformar en lo que ocurrió en los años 60 con respecto a la guerra de Vietnam, en donde hubo un movimiento, ¿cierto?, muy importante contra la guerra de Vietnam. Bueno, esto hasta el minuto está tomando, no te digo que vaya a ser exactamente igual o lo mismo, pero se está apareciendo ese fenómeno. O sea, una fuerte movilización política en las democracias liberales en contra militarista por parte de los líderes y de determinados gobiernos. Entonces, esto es una visión política, si tú quieres. Ahora, Fernando, respecto a la petición de orden de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, por parte de la Corte Penal Internacional, ¿qué implicancias puede tener esto no solamente a diplomáticas, sino que también a nivel judiciales en la práctica? Ahí está la otra parte de este puzzle, ¿no?, que estamos conversando, ¿no? ¿Qué implicancias puede tener estas medidas? Bueno, es una tremenda condena. Efectivamente, es más una condena moral, ¿ya? O sea, en sí misma, la Corte Penal Internacional no tiene poder de gendarmería, o sea, no puede enviar a un grupo policial a que arreste a estas personas que están acusadas, ¿ya? Pero la acusación es tremenda, ¿ya? Lo han acusado de genocidio, eso es brutal, ¿ya? La Corte Penal Internacional se caracteriza por su seriedad y en este caso incluso fue el proceso de investigación contra Netanyahu fue mucho más largo, ¿ya? Y mucho más acucioso que el que le hicieron a Vladimir Putin después de que Rusia invadió Ucrania. Claro. Vladimir Putin también está condenado por la Corte Penal Internacional. Entonces, y eso tiene, la primera repercusión es, indudablemente, es ética y moral, ¿no es cierto? En este minuto, el señor Netanyahu está en el panteón de los genocidas, ¿cierto? Y ahí está colocado ya formalmente y eso está hecho. Entonces, desde ese punto de vista, ya el impacto es muy grande. En segundo lugar, obviamente, eso sumado a que varios países europeos van a reconocer al Estado palestino, ¿cierto? Va en la misma línea, ¿cierto? Y además, los países que están suscritos a la Corte Penal Internacional no deberían arrestar al primer Netanyahu si es que viaja a uno de esos países. Como lo que le pasó a Putin, que no pudo ir a Sudáfrica cuando se reunió los BRICS, ¿ya? Porque Sudáfrica es parte, reconoce la autoridad de la Corte Internacional, entonces se iba a ver en un tremendo conflicto. Claro. Entonces aquí hay una serie de cosas que están en cuestión, ¿ya? Sí. Primero, no, sí, está bien complejo cómo se les viene ahí el panorama. Bueno, Fernando Estensoro, muchísimas gracias por esta interesante conversación. Que estés muy bien, muy buenas tardes.